La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas más importantes. ¿Y qué tema más importante que el de la educación? Vamos a conversar con la licenciada Josefina Pimentel. Ella fue ministra de Educación, fue directora de Infotep, pero con una trayectoria y un currículum. Una preparación. Sí, que necesitaríamos el programa entero solamente para eso, pero lo que queremos escuchar es a Josefina Pimentel. Ay, caray. Buenos días. Muy buenos días, don Ramón, Jacqueline. Buenos un placer días. estar aquí con ustedes. Un placer. Y abordar los temas que siempre pues, nos mantienen atentos a la situación que vive el sistema educativo dominicano. Ya ustedes vieron las declaraciones del ministro. Yo quería comenzar por ahí justamente, por ahí, Josefina. bueno, de que hay un estancamiento. Y realmente es así. En la última prueba diagnóstica que se realizó de tercer grado, sexto y parte del primer ciclo de secundaria, se vio que hay pérdidas de aprendizaje en el nivel primario. Y además en el nivel secundario pues no ha habido una evolución favorable. Sino ¿Cuál es la hay un explicación, estancamiento. doña Josefina? Bueno, fíjate, el sistema como tal es complejo y hay variables de carácter sistémico, valga la redundancia. Una de ellas tiene que ver con la definición de políticas que estén claramente definidas, bien concebidas y planes también que se desprendan de esas políticas. ¿Qué hemos visto en los últimos años? Mucha improvisación. No hay claridad en las prioridades. Desde mi punto de vista hay una inversión de las prioridades. Los énfasis no se están poniendo en lo pedagógico, no se están focalizando hacia aquellos aspectos que tienen que ver con la mejora de los aprendizajes. Por ejemplo, vemos que en los últimos 3, 4 años las prioridades han sido situadas, volcadas diríamos, otorgamiento de dispositivos electrónicos. Vimos ya que se repartieron 1.5 millones de dispositivos electrónicos y en esta gestión 390.000 unidades más. Estamos hablando de 2 millones de dispositivos electrónicos. Ahora bien, eso se lo están quitando ahora en Noruega y en Suecia. Sí, se lo están quitando a los muchachos. Pero desvinculado del currículum y de los aprendizajes. Entonces esto no tiene un impacto real significativo dentro de lo que es el desarrollo del currículum. Entonces tú dirás, ¿y por qué se hace énfasis en ese tipo de cosas? Bueno, porque no hay, el foco no está realmente en lo misional. Estamos dotando de insumos que no tienen ningún impacto. Otro tipo de medidas que vemos también es que se cambia el uniforme escolar en esta gestión. Entonces yo me pregunto, bueno, eso puede tener algún tipo de justificación, eso puede tener basado en algún criterio, pero eso no es lo prioritario. Eso no aporta. Eso no está aportando. Nada. Otro aspecto, vemos, bueno, que hay equipos trabajando en la modificación de la ley. La ley de educación, la 6697, eso tomó 5 años elaborarla porque es un proceso consultivo que se hace con diferentes actores sociales y que requiere pues un consenso y requiere una mirada integral del sistema que toma tiempo. Entonces, bueno, tú dirás, es importante, pero la pregunta que yo me haría ¿es prioritario? Vemos también que otra medida que se ha tomado es de asumir una editora dentro del ministerio. Ha habido mucha protesta. Y yo me pregunto, ¿no significa esto una gran carga técnica y administrativa para una gestión que ya viene acogotada por una cantidad de problemas que tiene que atender? Cuando es un proceso complejo, diseñar un libro implica identificar los contenidos curriculares para cada grado, pero también hay un proceso de ilustración, de diagramación, de edición, de reproducción y distribución, corrección. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ministerio? Identificar los criterios, los contenidos curriculares y dar seguimiento, ¿verdad?, a la elaboración de esos textos. Eso se puede tercerizar, claro. Eso se puede entregar a equipos que ya tienen una experiencia previa y usted no cargarse con una, diríamos, una gestión que es compleja, que técnicamente requiere un gran trabajo, un gran esfuerzo colectivo, y entonces ahí vemos que realmente no estamos enfocados en lo fundamental. Pero también vemos, por otro lado,
que hay situaciones que no se están atendiendo debidamente. Si vemos que hay pérdida de aprendizajes, ¿cuál debería ser la política fundamental del ministerio? Enfocarse en eso. Enfocarse en eso. O sea, tomar medidas que aceleren la recuperación de esos aprendizajes. Identificar un plan estratégico que nos permita abordar en una primera etapa una fase de emergencia para detener esa caída progresiva que ya se ha identificado en múltiples diagnósticos. Las pruebas nacionales te lo indican, las pruebas diagnósticas del 17, del 19, las recientemente ahora de este año, del 22, pero también las pruebas internacionales. Entonces, algo está deteniendo. Hay una causa profunda, real, que impide que nuestras escuelas estén, diríamos, trabajando, enfocadas en ese propósito. Pero doña Josefina, desde 1990, con Jacqueline Malagón, cuando era secretaria de Educación, con el experto en el área, Lorenzo Guadamuz, se hizo un plan decenal, luego se hizo otro. En un momento determinado se argumentó que el problema era la falta de recursos. Se han invertido miles de millones de pesos y no damos pie con bola. Entonces, pero todo el mundo dice, es complejo el problema, pero si otros países lo han logrado, ¿por qué aquí no se ha podido? Hay causas sistémicas. Una de ellas, la discontinuidad de las políticas. Imagínate. Entonces, Cada si ministro vemos, ahí vamos. Tiene su librito. Si vemos desde el 2013, cuando se aplicó el 4%, ¿verdad?, del presupuesto, del PBI al presupuesto, nosotros hemos tenido 6 ministros en 10 años. Si nosotros analizamos, entonces a cada ministro, en términos promedio de tiempo, le ha tocado dirigir 1.6 meses. ¿Qué solamente sucede? ahí aprende Que cada ministro trae su propio elenco de gestión, su equipo y su agenda particular. Y aquellos cambios perceptibles que son lentos, pero que se verifican como positivos, no se consolidan, porque viene otro elenco ministerial y toma una medida contraria, distinta, y aquel cambio no se convierte en una cultura institucional, no se asume como una manera de hacer sistemática que sea perdurable en el tiempo. Entonces, lo ideal es que logremos como un Valdeaviso que se eche 20 años. No, lo ideal es que tengamos, si es tan bueno como él, que tengamos un plan estratégico con una agenda de Estado, don Ramón. Cambia el ministro, pero se mantiene un programa. Se mantiene la agenda de Estado y que sean entonces políticas que permanezcan en el tiempo, que no sean cambiadas de manera antojadiza, que no haya tanta improvisación en el sistema, que esos recursos se focalicen y se direccionen hacia lo fundamental, que es la escuela, es el aula, son los procesos de aula pedagógicos, que haya realmente un desarrollo curricular que sea monitoreado, que haya un acompañamiento real, que hayan indicadores de aprendizaje que te vayan indicando cómo va funcionando el currículum en cada escuela, porque otro tema es que el sistema es, ¿cómo te diría? Cada escuela es única. Entonces, si estamos hablando de cerca de 7,000 centros, cada escuela tiene un director distinto. Hay una comunidad educativa conformada también por integrantes que son distintos. Es decir, cada escuela tiene su propia dinámica interna. Entonces, el ministerio tiene que asegurarse que esas 7,000 escuelas marchen en la misma dirección, que el currículum que ha sido prescrito se cumpla, que el sistema disponga de los recursos pedagógicos que se necesitan. Pero ¿cuánto tiempo hace que las escuelas no tienen libros de textos? Porque han sido aprobados mediante 2 ordenanzas recientemente 402 libros de texto. Sin embargo, se ha tomado una medida que esos libros, a pesar de una inversión de más de 3.800 millones, no han sido integrados, no han sido incorporados y se toma una medida. Doña Josefina, ¿es mala gestión administrativa, gerencial o mala calidad de los profesores? Hay un tema de gestión, fundamentalmente, y de liderazgo. Yo creo que más importante que la preparación de los profesores. No está bien gestionado el sistema en su conjunto. Y las escuelas necesitan también que los maestros y los directivos tengan un programa de profesionalización permanente que los vaya acompañando, capacitando, dotando de las herramientas que ellos necesitan. ¿Hay material que usted cree que por más que se prepare
vamos a lograr que se supere. Sí, puede Sí, ser. sí. Hay un potencial de aprendizaje. Ahora, claro esos que maestros viejos, ellos, análogos. no, eso no tiene que ver. Bueno, la formación inicial que reciben de las universidades es muy teórica, ese es mi punto de vista, y está muy desvinculada de la práctica real, de aula. Y bueno, hay un nuevo sistema, una nueva ordenanza en el Ministerio de Educación Superior que ha reformulado la formación de los maestros. Eso puede traer algún tipo, ¿verdad?, en el futuro de resultado, pero hay un tema de liderazgo, de gestión y de liderazgo a nivel del sistema en su conjunto. Hay un tema de falta de definición de las prioridades fundamentales, hay mucha improvisación, hay, diríamos, una estructura del gasto que tampoco asegura calidad. Si nosotros analizamos, y usted que es economista, la estructura y la calidad del gasto de antes del 4%, usted verá que es exactamente igual. Los énfasis son en salario, en infraestructura, en alimentación escolar. Entonces, esta gestión del 2020 al 2024 estaría manejando 883 mil millones de pesos dominicanos. O sea, eso es una masa cuantiosa de recursos, y sin embargo no hay una correspondencia entre esa cantidad de recursos y los resultados. Y tú me preguntas, ¿y por qué? Bueno, por eso, porque no están claras las prioridades, porque las medidas que se toman cambian las políticas que el elenco anterior definió, porque no hay un plan estratégico con una mirada clara de hacia dónde va la educación dominicana, sino que cada ministro trae una agenda particular, cada gobierno coloca, diríamos, sus énfasis, y no se permite que esos cambios positivos, favorables que se van dando puedan permanecer en el tiempo. Por ejemplo, en el año 2011, 2010, se definió como una política importante la creación de una escuela de directores. Y eso demostró ser una experiencia. Usted estaba en el ministerio. Una experiencia muy bien valorada, incluso internacionalmente. Sin embargo, luego, más adelante, eso se dejó de lado. Esa escuela se cerró y se convirtió en una maestría. Ese no era el énfasis de esa escuela. Esa escuela tenía como propósito dotar de las herramientas a los directores de aquellas habilidades gerenciales que requiere un director, con un liderazgo transformador dentro de la escuela y con todos los, diríamos, los requerimientos para él gestionar no solo lo administrativo, sino también lo técnico-pedagógico. Entonces, y sobre todo que tuviera un compromiso real y un empoderamiento de su función, porque los directores a veces responden más al sindicato o no tienen claro de que ellos tienen bajo su responsabilidad 800 vidas. Josefina, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa porque también tenemos que hablar del ADP. Bueno. Volvemos. Continuamos esta mañana conversando con la licenciada Josefina Pimentel, experta en educación, fue ministra de Educación de Infotep, conocedora de estos temas de capacitación, y actualmente es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Además que dirige el Instituto Global de Altos Estudios. De Altos Estudios. En Ciencias Sociales. De Ciencias Sociales. Ahora hay algunos ingredientes nuevos, doña Josefina, que preocupan a la familia dominicana en sentido general, o a la sociedad, mejor dicho. Porque no es solamente el tema que se está manejando en las escuelas de que si los muchachos aprenden o no. Ahora está el elemento de la violencia y se han registrado muchísimos casos de violencia de alumnos hacia los profesores y de estudiantes contra estudiantes, de la falta de seguridad en los propios recintos escolares, de los muchachos fumando o vapeando. Es decir, que hay ingredientes nuevos que cómo hacerle frente a todas esas cosas. ¿Usted tiene una respuesta? Bueno, si usted fuera la que tuviera que tomar decisiones en ese sentido. Las variables contextuales también inciden en la educación. No solamente son las políticas, los planes, no solamente es el desarrollo del currículum dentro del aula, sino que también en la escuela, que es un espacio de socialización, de construcción de valores, de ideales, de hábitos saludables,
de interacción para construir una sana convivencia, también está siendo afectada por la problemática social que vive actualmente el país. Y lamentablemente, como tú dices, estamos viendo situaciones inéditas. Maestros que agreden a los estudiantes, estudiantes que agreden a los maestros. Estudiantes que ellos mismos se agreden. Que se agreden. Bueno, pero ya vimos feo. el caso del niño de la Escuela Panamá que sufrió un golpe, pero no fuera del aula, ni en el recreo, sino dentro del aula. Y eso pues trajo como consecuencia un daño neurológico que causó la muerte, lamentablemente. ¿Y eso fue dentro del aula? Sí, en la Escuela Panamá. De manera aquí en la zona oriental. Estamos viendo entonces que ese espacio, que debe ser un espacio seguro, que debe ser un espacio, como digo, de socialización, de desarrollo de hábitos y valores que permitan la construcción de un desarrollo humano saludable, de una ciudadanía también responsable en el futuro, está siendo impactada por estos males sociales. ¿Y qué es lo que yo veo? Bueno, yo veo que la jornada extendida se ha desnaturalizado. Pero ya no existen muchas demarcaciones. En la escuela no se está cumpliendo con el modelo pedagógico que inicialmente pues se formuló para completar esas 8 horas de clases. Se pensaba que con esta extensión del horario nosotros íbamos a poder cubrir una mayor cantidad de contenidos curriculares, que íbamos a poder desarrollar una formación realmente integral, que los maestros iban a tener más tiempo para enfocarse en las habilidades fundamentales que tienen que ver con la lectoescritura, la lengua española, las matemáticas, las ciencias, pero también más espacio para que el maestro pueda planificar, apoyar a los estudiantes que tenían algún tipo de retraso y además abordar otros aspectos del desarrollo integral del estudiante a través de las artes, a través del teatro musical, a través de la recreación, el deporte, algún oficio técnico que también complementara esa formación. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Esto no ha sido llevado a cabo como fue concebido. Y luego del almuerzo hay un tiempo ocioso en la escuela que está generando espacios de, como yo te diría, de indisciplina, de pérdida de control de parte de los maestros. Hay un uso ineficiente del tiempo. Los maestros tampoco disponen de los recursos didácticos que necesitan, libros de textos, los registros llegan a fin de año, no tienen, como te diría, una organización del tiempo que sea realmente eficiente y productivo. ¿Qué vemos? Que después del almuerzo, generalmente, el tiempo no se utiliza apropiadamente. Entonces, esto va creando un clima de indisciplina, un clima de distracción, de ocio y de relajamiento de lo que es el tiempo que debe ser dedicado al trabajo propiamente escolar. Si visitamos las escuelas, encontramos que en la mayoría comen dentro del aula, porque no hay comedores o no hay espacios disponibles para esto. Luego de este almuerzo, entonces hay un tiempo ahí muerto, el maestro no puede estar, no tiene las condiciones para estar, diríamos, creando el control necesario, porque es un tiempo donde deben haber previsiones de un seguimiento, de un control de parte de algún monitor dentro de la escuela que ayude a reorganizar de nuevo la docencia para el tiempo que sigue después, que es aproximadamente de 2 horas. Entonces vemos que la jornada extendida debe ser reorientada. Hay que aprovechar de una manera mucho más positiva el tiempo disponible. Hay que dotar a los centros también de los recursos didácticos y materiales que necesitan. Hay una sobrepoblación en las escuelas, hay escasez de agentes de seguridad y de la policía escolar. Entonces, los muchachos están llevando estos dispositivos electrónicos que le llaman vapers, los meten en la mochila, llevan armas
a veces blancas, pero el maestro no, ese no es su papel, ese no es su rol, chequear esto. Entonces, las familias están también bastante alejadas de lo que es la comunidad educativa en sí. Las familias mandan a los niños porque les suplen, las familias vulnerables, muchas de las necesidades básicas. Ahí tienen desayuno, almuerzo, tienen algún tipo de merienda, es un plan social. Se les dotan de uniformes gratuitamente, los textos cuando están disponibles también se les dan gratuitamente, los niños reciben una mochila y una serie de insumos que dentro de una política asistencialista para esas familias vulnerables es un apoyo económico importante, pero los padres no están, diríamos, pidiendo resultados en términos del conocimiento y el aprendizaje que logran sus estudiantes. Ni ellos tienen el compromiso, además. Ni tienen el compromiso. Y por otro lado también no hay un seguimiento del Ministerio de Educación estricto al desarrollo del currículum, porque vemos que los niños están llegando a quinto, sexto grado sin leer efectivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo evalúan de un grado a otro? ¿Cuál es el papel que están jugando los distritos escolares y cuál es el papel que juega la evaluación dentro del sistema? Porque si usted sabe que un niño ya en tercer grado debe tener determinadas destrezas en la lectoescritura, en cálculo matemático y en otras el seguimiento de instrucciones fundamentales, ¿cómo es que llega a quinto o sexto grado y no tiene capacidad para leer de manera comprensiva? Entonces, el sistema está en un letargo, donde las prioridades no están claras, donde las políticas no están enfocadas en lo pedagógico, en lo fundamental, donde estamos tomando medidas que se improvisan una detrás de otra, sin una direccionalidad clara. Entonces, yo creo que es momento de que asumamos una política de Estado seria, donde nosotros también podamos reflexionar juntos acerca de las causas reales de esta situación. No podemos hacernos los indiferentes. Yo pienso que hay que definir nueva vez un plan estratégico a corto y mediano plazo respecto a lo que es la educación en los pocos minutos que nos quedan, y todo eso es decenal posible con una ADP politizada. Yo creo que la ADP es un factor necesario, es el balance del sistema, es el balance, porque el sindicato, asumiendo su rol, puede hacer un papel, yo diría, de apoyo, de identificar necesidades que hayan, colaborar con la solución de esos problemas. Yo creo que el sindicato se puede convertir en un aliado, haciendo críticas constructivas y haciendo aportes y colaborando, y mantener con el sindicato un clima de diálogo. El diálogo es esencial en cualquier acción humana y más en un sistema tan complejo. Nosotros no podemos colocarnos de espaldas al sindicato. El sindicato, pienso que es un actor importante, al igual que las familias y los maestros. Esa es la base fundamental del sistema. Entonces, pienso que hay que identificar un plan de emergencia. Nosotros tenemos que acelerar la recuperación de los aprendizajes, porque es que nosotros no estamos construyendo las capacidades que necesita el país. Y esto trae otro tipo de problemas de inequidad, porque hay otros niños que sí tienen mejores posibilidades de tener logros mayores. Entonces estamos fracturando la sociedad en dos. Un gran contingente de niños que no tienen las capacidades necesarias para insertarse de manera productiva en la sociedad, ¿verdad?, del conocimiento en que estamos, y otro pequeño grupo que sí lo tiene. Entonces, desde la escuela es que se construye ciudadanía, desde la escuela es que se construyen capacidades colectivas. El país será lo que sean sus escuelas. Entonces nosotros no podemos estar indiferentes ante esta situación. Yo pienso que hay que replantear todo lo que estamos haciendo y que ante estos problemas sistémicos tomar medidas estructurales. Se necesita un cambio, una inflexión en el sistema. Nosotros ya hemos identificado los problemas, entonces vamos a buscar una salida a través de un plan estratégico donde la educación se coloque como una prioridad en la agenda del Estado,
donde cada elenco de gestión no tome medidas que son parte de agendas particulares. Hay una problemática ya identificada que se ha profundizado a raíz de la pandemia y que a raíz también de estos 3 últimos años, pues siento que no han habido políticas claras, que no han habido planes bien concebidos, que se han tomado medidas aisladas, dispersas, pero eso no impacta de manera global, sistémica, la educación. Creo que es momento de sentarse, yo creo, a definir ese plan estratégico, al igual que fue cuando plan decenal, y definir 12 grandes políticas que se puedan tomar en los próximos 5 años y que eso sea un compromiso de la sociedad y del Estado. Claro. Y que lo hagamos también no cambiando los elencos técnicos, porque se pierde una masa importante, claro, de recursos y es una constante improvisación y es una falta de gestión y una falta de liderazgo que nos está colocando en el colapso. Entonces no puede ser. Ya la sociedad ha hecho el esfuerzo de dotar de más recursos financieros, por lo menos. Entonces veamos a profundidad lo que está pasando de una manera sincera, de una manera, yo diría, responsable, reflexiva, y adoptemos las medidas que haya que adoptar, independientemente de temas partidarios, políticos. No se trata de eso. Se trata de lo más importante que tiene un país, que es su infancia, que son sus adolescentes, que son los futuros ciudadanos. Entonces, señores, estamos hablando de la tercera parte de la población, de 1/3 de la población dominicana, entre niños y adolescentes que están en este sistema educativo que está colapsado. Entonces veamos entre todos cómo hacer. No creo que ya hay que buscar culpables, pero sí hay que reorientar esto. Hay que sacarlo del estancamiento, hay que identificar etapas para abordar estas problemáticas. Yo diría que una etapa de emergencia donde se detenga esta desaceleración, ¿verdad?, de pérdidas de aprendizajes, que también la pandemia influyó, claro está, pero tenemos que tomar medidas, no podemos seguir quedándonos indiferentes, apáticos ante una situación. No hay quejándonos, pero no pasa nada. Nos quejamos, pero no ocurre ningún cambio. Esto se me parece un poco al inicio de la década de los 90, cuando había aquella gran crisis. La sociedad en su conjunta asumió la organización de un plan estratégico que le llamó Plan Decenal de Educación. Así es. Y entonces nosotros estamos en eso. Cambios estructurales, nosotros tenemos que identificar cuáles son esos temas fundamentales. Nosotros tenemos que enfocarnos en el desarrollo del currículum, garantizar que se cumpla ese desarrollo, que se evalúen los aprendizajes, dotar a las escuelas de lo que realmente necesitan, acompañar a los maestros, monitorear, responsabilizarse por los resultados educativos e ir tomando medidas que nos permitan a nosotros poco a poco ir aflorando, ¿verdad?, hacia un mejor desempeño. El país lo necesita, el país se lo merece, nuestros niños son maravillosos. Josefina, qué pena no tenés más tiempo, pero te agradecemos este cierre con broche de oro del Telematutino 11. Yo creo que nos despedimos de acá, ¿verdad? Sí. ¿O sí vamos a pausa? Vamos a pausa, está bien.